7 de la mañana con 16 minutos, vamos a otro tema, a una muy buena noticia esperada, señalada hace mucho tiempo en el mapa, 1 de julio, no por el tema de las cuentas eléctricas, sino porque hoy, ya lo sabíamos de acuerdo al cronograma, comienza el nuevo sueldo mínimo y que por fin llega a nuestro país además a los 500.000 pesos. Sí, esto es, según el gobierno, algo que va a beneficiar a 800.000 trabajadores. Vamos con Pamela Araya, que tiene más detalles al respecto y nos cuenta. ¿Cómo estás, Pame? Muy buen día. ¿Qué tal, Pamela? Buen día. Hola, muy buenos días. Sí, siempre es bueno dar buenas noticias. Y a propósito entonces de que van a subir las cuentas de la luz, se incrementa el salario mínimo. Coinciden estas dos alzas, una negativa para los bolsillos, otra positiva para los bolsillos y que de alguna manera justo va a poder paliar este incremento en las cuentas de la luz. Son 500.000 pesos desde este 1 de julio. Lo cierto es que se va a reflejar en el sueldo de fin de mes y es una alza que había sido comprometida por el gobierno, porque de hecho se había dicho que durante el mandato del presidente Gabriel Boric el sueldo iba a llegar a los 500.000 pesos. Fueron varias las alzas. Recordemos que después de la ley que se aprobó se pasó de 410 a mayo del año pasado, 440, septiembre 460. Se había hecho un compromiso que, por ejemplo, si la inflación era superior al 6% en enero, se iban a subir otros 10.000 pesos. Eso no ocurrió, pero finalmente se llega a este monto. Hay que decir que puede haber un reajuste en enero del 2025, considerando la inflación de julio a diciembre. Eso también está estipulado por ley. Así que muy atentos todas las personas. Bueno, vamos a escuchar opiniones respecto de este incremento. Algunos dicen que es muy poco. Bueno, vamos a revisar aquello. No, por supuesto que cualquier cosa que contribuya a elevar el nivel de vida de los chilenos es importante. De todas maneras debería ser un poco más. ¿Cómo cuánto? Yo pienso que unos 600.000 pesos estaría como mínimo, estaría bien. Sí, pero... Debería ser más. ¿Cuánto? 700. La verdad está bien, mientras se vaya haciendo mucho más, mejor. Yo lo dejaría en unos 600.000, es lo mínimo. En este país no se vive con menos. 500.000, bueno, no es una suma tampoco, pero tampoco es lo que se debería. Pienso que debería ser un poco más. De mucho sentido común, Pame, porque uno también dice, es una muy buena noticia, este era un anhelo hace mucho rato, fue un compromiso además que se adoptó y ahora se va a materializar, pero también ahí es bueno el punto de las personas, de decir, no llega como con un poco de rezago, la vida se ha ido encareciendo tanto que a lo mejor tampoco alcanza. De todas maneras es importante tener en la retina que este es un indicador, que el sueldo mínimo es lo que ganan algunas personas, pero en grandes empresas en general ya mucha gente gana más que el sueldo mínimo, entonces esto va haciendo subir en el fondo la plaza de los sueldos en general, ¿no? Y también yo me imagino que hay una consideración de no hacer un alza mayor para no afectar de forma tan directa, sobre todo a las pymes, que en general son las que pagan los sueldos más bajos o el sueldo mínimo en este caso. Sí, a propósito de eso, Carla, es importante recordar que hay subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras más chicas, las micro, por ejemplo, un subsidio de 50.000 pesos, para las pequeñas empresas de 32.500 y para las medianas de 17.500. Precisamente porque es muy difícil con el mismo nivel de ingresos para muchas empresas poder aumentar el salario. Y hay otro punto que también se recoge de lo que decían las personas, que tiene que ver que decía que 500.000 pesos era muy poco. Y de hecho, eso es lo que plantea la Central Unitaria de Trabajadores, incluso que fue parte importante de su planteamiento del año 2024 en el Día del Trabajador, que tiene que ver que ellos consideran que este salario debería llegar a los 630.000 pesos, porque la línea de pobreza para 4 personas es de 600.000 pesos, un poquito más. Por eso dice que se tiene que trabajar en aquello. El incremento es importante, pero de parte de la CUT dicen que se tiene que seguir trabajando en aquello. Bueno, vamos a revisar lo que dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también el presidente de la CUT respecto de estos dos puntos, incremento de salario y lo que debería ser finalmente. Yo lo veo con mucha alegría porque sé que hay hartas familias que han estado esperando que llegue este momento y la verdad es que me lo dicen a veces los trabajadores en la calle, los trabajadores que ganan el mínimo, que en nuestro país son mucha gente, más de 800.000 personas, y que, claro, a lo mejor para alguien que tiene mejores ingresos
40.000 pesos no es tan significativo, pero para esas 800.000 personas ayuda. Yo espero que podamos seguir mejorando el nivel salarial en nuestro país y creo que es importante tener la convicción de que hay que avanzar con todo. El año 2020, la línea de la pobreza para una familia de 4 personas era de 500.000 pesos. Nosotros como Central no hemos renunciado a poder superar la línea de la pobreza para una familia de 4 personas. Creemos que es importante generar en este país políticas públicas que nos permitan avanzar hacia un salario vital, un salario que no solamente cubra las necesidades alimenticias de las familias, sino que también cubra las necesidades de salud, vivienda, educación y también recreación. Claro, ahí la voz de las autoridades incumbentes en todo lo que tiene que ver con esta alza del salario. ¿Se sabe lo que viene ahora, Pamela? ¿Cuál es el cronograma, el itinerario que se va a seguir para ojalá poder llegar en el corto plazo a ese anhelo de la CUT de los 630.000 pesos? Porque obviamente que hay que poner varias cosas en la discusión y una es la voz de la gente, la voz de la CUT, pero también hemos escuchado a las pymes, a los empresarios que han dicho que son demasiados cambios en este 2024 entre los 500.000 pesos como sueldo mínimo y también la implementación de la llamada ley de las 40 horas que bajó a 44 a contar del 26 de abril. Sí. Bien, hay que recordar, Davor, bueno, por lo que tú me preguntas, digamos, que justo cuando se dio todo este debate en el marco del Día del Trabajador, en esa ocasión se le preguntó a la ministra cuando decía que, bueno, todo se puede conversar, efectivamente, pero como no había cosas concretas en sí de que se diga, sí, vamos a trabajar para llegar a ese monto. Los empresarios, la verdad es que no tenían muy buenas opiniones al respecto, lo mismo que las pymes decían que era muy difícil, incluso algunos se mostraron en contra de esta alza, no en contra de las personas, sino de incrementar a este nivel el salario. Ahora bien, sí, yo les decía que la ley contempla un incremento que tiene que ver en enero con el IPC. Se determinará cuánto será el IPC de julio a diciembre. Ahí hay un punto. Y también lo otro tiene que ver con el proyecto de ley que se tiene que mandar respecto del salario mínimo el próximo año, en abril del año 2025, que también ahí podría haber importantes cambios. Eso más o menos podríamos decir este panorama legislativo. Pero si se va a avanzar o no para llegar a los 630.000 pesos, al menos durante este gobierno, todavía eso es materia de largas conversaciones entre el gobierno y, por supuesto, la CUT, que agrupa a todas las organizaciones sindicales. Sí, y Pame, y en algún momento se había hablado de una conversación tripartita, donde se sentaran también los empresarios, las pymes, para poder abordar, yo no sé si un acuerdo de aumento inmediato, porque eso ya hay varias voces que dicen que sería difícil para la economía, poder subir rápidamente tiene un impacto, pero a lo mejor como sí se hizo esta forma escalonada de llegar a los 500.000, a lo mejor ir comprometiéndolo en el largo plazo, aunque me imagino que ahí también están los tiempos electorales de por medio, porque no sé cuál será el umbral de tiempo para que le tocara a este gobierno asumir esas alzas y no al siguiente, cuando no queda tanto tiempo para la próxima presidencial. Sí, eso es verdad, Carla, porque claro, hay que ver ahí un proyecto de ley que establezca la fórmula. Recordemos que el compromiso del presidente Boric, o el gobierno del presidente Boric, era llegar a los 500.000 pesos al término del gobierno, y después con todas las negociaciones que se hicieron, esto se logró antes del proceso. Así que bueno, son las conversaciones que van a quedar instaladas. Efectivamente, si se puede llegar a eso durante este gobierno o va a traspasar al siguiente, eso estará en veremos, pero sí es muy importante que las conversaciones que se tengan que dar en torno a este salario vital que ha sido denominado por la CUT. Gracias, Pamela, por este reporte, por esta buena noticia además para nuestro país y para casi 1 millón de trabajadores que están afectos directamente a esta alza del salario mínimo en Chile. Que estés muy bien, buen día. Gracias, Pame.